Pero vamos a hablar de algo realmente muy lindo en este tiempo que queda de programa, que es un verdadero homenaje a alguien que se lo merece y que se lo merecía y que no lo tenemos con nosotros, pero que lo recordamos. Y todos aquellos que tienen la posibilidad de preguntarle a sus viejos, y sobre todo si sos hincha de Comunicaciones, si sos hincha de Nueva Chicago, y le preguntás a tu viejo, ¿te acordás del ruso de Dovich? Y seguramente se le va a salir una sonrisa, ¿no, Carlitos? Sí, sí, señor. Vamos a Sí, señor. meternos en este recuerdo de un ídolo en agronomía, en este caso, nuestra alma, tripa y corazón que va a recordarlo al querido rusito Dedovich, Juan Antonio Dedovich. Y recién hablaba con Gomita Vidal, con Claudio Vidal. Vidal, respecto a si se seguían haciendo, si los reclutadores, si los dirigentes seguían yendo a algunos lugares potreros, lugares donde los chicos pueden llegar a seguir jugando, sobre todo en provincia de Buenos Aires. Aquí en la ciudad ya es muy complicado. Dijo que algunos avistamientos hay, pero que cada vez son menos recurrentes. Y así Sí, fue como nació la relación entre Comunicaciones y el ruso Dedovich. Un volante central impresionante, con quite, con circulación, llegada, goles. Pero tenemos que hablar de la vieja cancha de Liniers, en Juan B. Justo y General Paz. Ahí había chicos que iban a jugar, Carlitos, al fútbol, pero siempre había, como decía, dirigentes que iban a ver promesas, ¿no? Que pudieran llegar a tomar. Y así fue como Ángel Peruca, DT de ese momento en los años 60, y algunos dirigentes vieron jugar a Juan Antonio Dedovich y quedaron fascinados. Y no tardaron en llevarlo a Comunicaciones. Y así nació ese primer amor con Comunicaciones. ¿Vos de dónde lo tenés al ruso? de Comunicaciones. Me acuerdo Ajá. de Manis, que era el arquero, de Fumagalli, que era el número 11, Sí. y me acuerdo de Dedovich. Aparte, ojo, que no era el 5 pegador. No. Era un 5 sabía muy bien con la pelota en los pies. No te digo un Marangoni, pero sí un 5 con galera y bastón. Tiene Rodrigo Melo de estudiantes de Buenos Aires y la gente pincha se enoja con gran razón. Pero de estudiantes, Rodrigo Melo tiene su forma de juego, ¿no? Sí, un poco más, más corpulento de Claro. Dovich. No te olvides que ahora los jugadores no tienen, había puestos de antes, el 4, el 3, que generalmente eran chiquititos, bajitos, muy corredores. Hmm. Y el número 5 generalmente eran todos corpulentos. Bueno, a esa raza se definía de Dovich. Por eso digo un estilo Marangoni por Sí, la altura y la contextura física. claro. Pero, ojo, vuelvo a repetir, alto, morrudo, pero muy bueno con los pies, con la pelota en los pies. Y con mucha llegada, olfato goleador. Vos sabés Sí, que una tarde de principios del año 68 acompañó a un amigo, Juan Antonio Dedovich, a una prueba. El que estaba en la prueba en Chicago, el director técnico, era un tal Juan Manuel Guerra, que lo conocía, y dijo, yo le quiero hacer una prueba al ruso. Lo invitó claro, a participar, obviamente, el ruso entrenó, jugó todos los partidos, quedaron todos eh, enloquecidos por cómo jugaba y por estar en ese momento en la primera B, que era la segunda división. Comunicaciones estaba en la primera C, en ese momento amateur. claro, No podía ascender, de hecho, Comunicaciones por estatuto. Entonces dijo, bueno, puede ser mi posibilidad de jugar en el fútbol profesional. Jugó en un Nueva Chicago que hizo una tremenda campaña y que sin embargo no logró el ascenso por esas cosas de AFA, ¿no? por esas Finalmente, cosas de sí, AFA, perdóname, y porque en esa época Chicago era de esos equipos
que siempre le faltaban 5 para el peso. Sí. Le pasó a Uruguay, le pasó a Chicago, le pasaron a varios, hasta que se le dio recién en los 70, en los Sí, 80. en los 80. Claro, en ese caso hizo un campañón y tuvo que jugar un reclasificatorio contra los de primera. Exacto. Y no le dio la nafta. Algo parecido le había pasado a defensores de Belgrano de Chiti, por ejemplo. Y Almagro. Almagro también, un Nueva Chicago que quienes recuerdan, estaba Jorge Cepa, bajo los 3 palos, estaba un ídolo como Hugo Ser, entre muchos otros. Y ese 68, Comunicaciones hizo un gran torneo en la primera C, no pudo ascender por estatuto, pero Dedovich, el ruso Dedovich, volvió a sus Comunicaciones, a su primer amor, dijo, si cambian, aprovecharon que en ese interín, en el 69, se cambió el estatuto y participó de esa campaña que terminó siendo inolvidable porque consiguió entonces Comunicaciones su primer ascenso a la primera B. Exacto. Hablabas de Roberto Fumagalli, hablabas de Miguel Hugo Pezzi, Federico Carlos Ruiz, por ejemplo. Federico Pizarro era el director Mirá técnico. que hacedor de crack Pizarro, que fue el formador del Chacarita 69. Claro, era la época en la cual el fútbol de los sábados, un mismo director técnico podía dirigir al equipo de primera el domingo y al equipo del ascenso el sábado. Y sacar campeones a los dos. Y sí. En 1970 tuvieron su bautismo en la nueva categoría y el equipo de agronomía fue una constante en la segunda división hasta el año 1977. Fue el patrón del mediocampo de Dedovich. Obviamente no había televisación, en esos momentos no hay demasiado archivo, nos tenemos que basar en crónicas de partidos, en alguna fotografía, pero un jugador que quedó en la memoria y que no solo eso, le decían el Karlovich de agronomía, imagínense cómo jugaba, pero no solo eso, sino que además un querido colega, Marcelo Dore, y oyente, nos dice, su hijo también jugó en Comu. Fue también un talentoso número 5, como el papá. Hablamos de Gabriel Dedovich. Y era uno de los jugadores, y era uno de los jugadores de Comu en aquella triste jornada ante Excursionistas, donde no terminó siendo trágica por una cuestión de mala puntería, nada más. Exacto. Un Dedovich que luego fue director técnico, estuvo siempre ligado a Comu, estuvo jugando en el senior, también estuvo en la conducción técnica, pero inolvidable el paso del ruso Dedovich por nuestro querido fútbol argentino, Carlitos. Sí, y aparte creo que un merecido, aunque sea pequeñísimo, homenaje a uno de los tantos olvidados y grandes jugadores del ascenso del fútbol argentino. Daniel Casal nos dice, beso al cielo, querido Risa o Chiche, como te decíamos en el barrio de Villa Serini. Jugadorazo en nuestro barrio, jugaba para mi querido Estrella del Plata, barrio donde también vivía Mario Mariucho Rodríguez. Saludos. Mirá vos. Mira. Mariulo. Claro. Mariulo Rodríguez. Y campeón de América con Independiente. Sí. Miguel Ángel Capela nos dice, lo conocí, soy de Central Córdoba de Rosario, fue un gran jugador, una zurda mágica. Y Leandro Gómez nos dice también, tenía una mano en la zurda. Pero por sobre todo, ¿qué persona era Juan? Un crack.